Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Ahora estamos haciendo una breve revisión en general de esta obra. Es una sola obra, con 2 tomos. El primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Yandeña terminamos el primer libro de Samuel. Ven que tú ahí, tenemos todo ahí en Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Ñahendú, Yaheshá lleva todo lo que nos ofrece este material del libro de Samuel. Y ahora estamos haciendo, después de este resumen, también proyectando y mirando en una macroestructura. Segundo libro de Samuel. Saúl, capítulo 31, Saúl. Va a venir ciertamente ahora el anuncio, ¿verdad? O sea, se le lleva esa noticia a David, porque ahora nuestros personajes informan a David de la muerte de Saúl. Capítulo 1 del libro de Samuel. Si nosotros no tuviésemos 2 tomos, diríamos directamente el capítulo siguiente, capítulo 32, ¿verdad? En este segundo libro de Samuel se le informa, es la continuación después del entierro de Saúl, se le informa a David de la muerte de Saúl, que muere en el capítulo 31. Y luego viene el lamento por Saúl y Jonatán de parte de David, y termina así. Después ya, el capítulo 2, David ungido como rey en Hebrón. Sabemos que David es el rey de Judá, ¿verdad? David es el rey de Judá. ¿Y cómo lo vamos a mirar un poco aquí, verdad? Y vamos a mirar como una continuación, directamente como una continuación. Ya desde a mí entonces habíamos hablado anteriormente en nuestro curso bíblico que después de la destrucción de Samaria, aquí mucha gente que va y emigra hacia Jerusalén, que les recibe entonces a sus hermanos. Imagínense, de 1.000 habitantes de Jerusalén suben a 15.000, 1.500% lleva. Ya la diferencia, de 1.000 a 15.000. Después van pasando un poco los años, el tiempo, y ahí Ezequías es el que quiere y procura anexar o también ir como conquistando o tener un poco más fuerza y extender sus límites. Pero Samaria todavía no se lo permite. Los asirios no llegan hasta Samaria, imposible. Porque más o menos, acuerdo de Shaina, porque está acéfala la situación, ¿verdad? Hay un vacío de poder
en esa situación del norte. Entonces, como que Jerusalén, pero también, y si digo, las 1000 habitantes es poco. Ahora con la venida de otros que son del norte, llega a 15.000 también. Aquí ya se puede pensar en una cierta expansión y eso es lo que Ezequías quiere hacer, pero no se lo permite a Siria. Entonces, pues está llegando de Moldavia. Más adelante, con el rey Josías, es que parece que conquistamos un poco o logramos el objetivo. Es decir, hacer que estos se integren, ¿verdad? Se integren dentro de esta nueva población, que es la que se forma de Jerusalén. Al mismo tiempo es como que van empujando un poco y van asumiendo o van conquistando más territorio. Con Josías esto se va realizando. Pero no nos olvidemos que también Josías, por muy corto tiempo, porque después muere, dice en la batalla de Megiddo. Allí entonces muere Josías y era un poco el reformador, era el que comenzaba a expandirse y a tener fuerza, porque Asiria se lo permite, pero Megiddo entonces cuando entiende de esta situación, cuando los egipcios vienen a entablar batalla con Israel, justamente nos cuenta que justamente nos va a contar aquí que en Megiddo es donde los egipcios acaban muriendo, ¿verdad? Entonces, y Josías es el que muere aquí en esta batalla. Esta batalla fue entonces terrible para Israel, porque como no el rey Josías, los egipcios que pelean y los egipcios que de cierta forma van conquistando un poco terreno, van entrando, imagínense si llegan hasta Megiddo. Ahí es donde entabla Josías batalla, pero la narración nos dice que él también muere en ese lugar. Volvemos enseguida con más gente Yarañe Antiguo Testamento. Aquí está mi vida, hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí está. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo, te busco en el mar. Quiero
Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Valles oscuros, Valles oscuros, anduvo mi ser. anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino a encontrar. Háblame en el desierto de mi vida. Me siento solo, sin salida. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida. Las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida. Me siento solo, sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy celebramos esta gran fiesta de San Lucas Evangelista. San Lucas, discípulo de Pablo, por eso que tiene una teología maravillosa de la apertura, del corazón de la vida. También hoy recordamos a nuestra mamita bajo la advocación de la Virgen de Shesta. También vamos a rezar y pedir esa gracia de nuestra Madre. Y también pidamos por los que están en la política, del Partido Liberal, ABI, pero para que sea verdaderamente gente que trabaje por el bien de las personas, ni como todos los políticos que solamente buscan sus propios intereses o de partido. Bueno, era este día. La lectura viene del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda carta que está escribiendo San Pablo, capítulo 4, del 10 al 17b. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica, Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. A Tíquico le envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade.
en la casa de Carpo. Y también los libros, sobre todo los rollos de pergaminos. Y atención, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él, porque se ha puesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Se ha opuesto. Bueno, queridos amigos, y así continúa. Es una carta tan coloquial de Pablo. Ciertamente que aquí, a quien le está escribiendo también un discípulo jovencito, Timoteo, y entonces entra en esta sintonía del corazón. Pero ese yo que fuera este día justamente que celebramos a este gran evangelista Lucas, que está al lado de Pablo, que viaja con Pablo y que va tomando notas y va conociendo cuál es el pensamiento teológico de Lucas. Y entonces nos va narrando qué es lo que verdaderamente tenemos que entender y qué es lo que Pablo, en este caso, él fue realizando en medio de su pueblo. Y aquí le pone en advertencia: y me atendé, que a mí me tenía herrero, vecina, que me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Pero ten cuidado tú ahora, Timoteo. Yo de tanta bondad, al final de cuentas, por culpa de estas personas. Se ha opuesto encarnizadamente contra nosotros. Bueno, queridos amigos, esto es lo que sucede en una carta así bien coloquial, y también sucede en nuestra vida. Para saber todo lo que el Señor nos va pidiendo y cómo tenemos que hacer este camino de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros aquí mirando el contexto histórico y literario que está por detrás, ¿verdad?, de estos dos libros de Samuel. Estos dos libros de Samuel que son muy interesantes, pero que tienen también así un contexto histórico también muy interesante. Ahora, redactando a partir de los intereses de Jerusalén, los escribas enfatizan la casa davídica. Esta es la otra característica. Cada vez que Ñandella lee el libro de Samuel, que el autor sagrado, como este es un libro teológico, te toma de un contexto histórico, pero esta es una narración, una narración también fabulada, y por lo tanto tenemos que saber, porque si es una narración fabulada, que siendo situaciones históricas, tenemos situaciones históricas, no quiere decir que todo entonces será historia, sino que esa historia fabulada, esa historia contada, pero desde un contexto teológico, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos que la Biblia es la experiencia del hombre mirada desde Dios, entonces quiere decir que el hombre que está escribiendo pone, reflexiona, pero está reflexionando desde Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer y cómo nosotros estamos interpretando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y por eso nos dice, redactando a partir de los intereses de Jerusalén. Esto se está redactando a partir de los intereses de Jerusalén. Los escribas entonces enfatizan la casa davídica. Los escribas enfatizan la casa davídica. Entonces, de manera así literaria y con el pensamiento siempre de poner en alto a David, a Judá principalmente, entonces todo lo que ellos comienzan a narrar, todo lo que ellos están comenzando a contar, van a enfatizar a la tribu de David, es decir, a Judá. Hay preocupaciones. A Judá hay que enfatizar. Todo lo demás entonces desaparecen, pero sin embargo, la casa de David es la que es enfatizada. La casa de David como centro, ¿verdad?, político también, desde donde tenemos que llevar todo lo que nosotros tenemos como historia y como proyecto. Entonces aquí, queridos amigos, redactando a partir de los intereses de Jerusalén, los escribas enfatizan la casa davídica, de la que Josías es también representante. Esa casa davídica, en este caso Josías, es el representante. En muchos textos es posible encontrar tres niveles en muchos contextos. El primer nivel, uno más antiguo, nosotros sabemos, otro que es el periodo de Josías y un tercero que es el post-exílico. Con ambos periodos son los que nos ayudarán también a nosotros a entrar en nosotros mismos, a ver un poco la historia y a entender la propuesta de lo que es ahora el cristianismo, o mejor dicho, porque esto se está escribiendo allí también, ¿verdad? O sea, lo que el cristianismo después tomará de esta parte, cómo lo va a interpretar. Aquí el tercer elemento sería la lucha por la sucesión de David. La lucha por la sucesión de David. Y es un caso que se va allí escribiendo, es un caso que se va narrando. Y luego ya terminaremos con algunos
apéndice, sobre todo el segundo libro de Samuel, capítulo 21 al 24. Bueno, queridos amigos, lo que nosotros miramos aquí con respecto a esta introducción del primer libro de Samuel, nos va escribiendo y nos va diciendo aquello que es esencial, ¿verdad?, para el desarrollo de la teología de Samuel. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío.
encontrarte, hoy quiero encontrarte, mi Señor, mi Señor. Y quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Ajá. Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, libro de Samuel, como una introducción de nuevo que hacemos para entrar ya en el segundo libro de Samuel. Ñande Ñambuapu Ayajao Ayepa, y fuimos viendo que en el primer libro de Samuel, en realidad nosotros comenzamos con la vocación de Samuel, es decir, Upeao Iñañe Buenomina. Todo el capítulo 1 te habla de la mamá, te habla entonces del milagro, del concebir a este hijo. Llora, pide y Dios se lo concede, ¿verdad? Y así, toda esa historia. Primero nos presenta una historia de Samuel, porque Samuel será el responsable después de ofrecer, de ungir, de dar a Israel nada más y nada menos que por lo menos dos reyes, y los reyes más importantes, ¿verdad? Que será el rey Saúl y el rey David. Cabe
Omoñe, toda la cuestión de la monarquía. Pero antes de eso, todos los capítulos que vienen, primero la situación de Ana, ¿verdad? Que tiene el útero cerrado, no puede engendrar, pero después cuando el Señor le regala esa posibilidad, porque entonces el capítulo 2 comienza con el cántico de Ana, y ella va exponiendo y va diciendo todas las gracias que recibe de parte de Dios, de parte del Señor. Entonces tenemos ese cántico de Ana que concluirá con los hijos de Elí y Samuel, es decir, hay otra problemática que es la problemática del santuario. Decíamos recién que el libro histórico o los libros históricos acentúan, la prioridad, la primacía del templo, pero ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Entonces aquí tenemos un templo muy importante y tal vez mucho más antiguo que el de Jerusalén, que es el templo de Silo. Entonces se preguntan, algo que tal vez ellos en ese momento consideraban como algo justo, como algo que les pertenecía. Pero cierto, nosotros después ya hoy mirando decimos, esta es la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es el Señor el que va a actuar. Es la fuerza de Dios la que va a actuar. Pero siempre con nuestras facultades, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, ¿verdad? De crear, de hacer. Bueno, y así entonces vienen los hijos de Elí y los hijos también y Samuel. Los hijos de Elí y Samuel. Los hijos de Elí eran deshonestos, no respetaban a Yahvé, ni los deberes de los sacerdotes para concederles a alguien que ofrecía un sacrificio cuando se cocinaba y cuando se hacía ardear la carne. Venía el criado del sacerdote y empuñando un tenedor de 3 dientes lo metía en la olla y la caldera de noche, claro, tenía una necesidad de valer. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Cada una de estas cositas, ¿verdad? Dentro de este rito tiene también su significancia. Tienen mucha atención. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es tu función? De cumplir, digo, te tiene que cumplir. Lleva. Siempre yo digo, es un libro político, ¿verdad? Porque a ver, tu ñandeña por andu allá, eres cumplir, digo, te tiene que cumplir. Pe, oye, vamos a ir donde va a hablar ya por hamba, ella para ella por. No hay que inventar ninguna pólvora, sino que saben que traer nomás honestidad, deseo de trabajo y preocupación verdadera por el país. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tras 14 días de navegación a la deriva a causa de una violenta tempestad que azotó sin tregua al barco, y como los viajeros ya estaban resignados a su suerte, el apóstol Pablo,
que viajaba en compañía del médico Lucas y era conducido a Roma como prisionero para ser juzgado allí, se levantó, los tranquilizó diciéndoles: lleváis ya 14 días esperando en ayunas sin comer nada. Os aconsejo que comáis algo que os vendrá bien para vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Y a continuación tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, comenzó a comer, todos lo imitaron. Una vez satisfechos, lanzaron al mar la reserva de trigo que había en la bodega para aligerar el buque que aún peligraba. Pero tal medida no fue suficiente, porque al amanecer divisaron una isla a la que con mucho esfuerzo dirigieron la nave. Sin embargo, en sus proximidades, una fuerte corriente la empujó contra un banco de arena en el que encalló la embarcación. Y mientras el fuerte oleaje destruía la popa, los pasajeros ganaban a nado la playa cercana de la isla de Malta. Ayudados por los nativos, los 276 pasajeros ilesos se reunieron alrededor de varias fogatas. Y para atizar el fuego de una de ellas, Pablo recogió un haz de leña del que surgió una víbora que se aferró a su brazo y lo mordió varias veces. Pero al ver que el veneno no le hizo efecto, todos reconocieron que era un hombre de Dios. Al oír la noticia, los lugareños enfermos, incluido el padre de Publio, dueño de la finca en donde estaban refugiados, acudieron a él y fueron curados por sus oraciones e imposición de manos. Gracias a esta salvación milagrosa de San Lucas, hoy podemos contar en el Nuevo Testamento con los dos libros más exquisitos y bien documentados históricamente sobre la vida de Jesús y de sus discípulos: el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, en el que precisamente consignó esta odisea suya y del apóstol de los gentiles. San Lucas nació en fecha desconocida, según la mayoría de los historiadores, en Antioquía, pero su educación básica y parte de su formación como médico y pintor la recibió en Grecia, y ello se refleja en el profundo conocimiento de la cultura griega y su impecable redacción en esta lengua, lo que de paso reafirma que fue el único escritor bíblico que no era de origen judío, y su contacto con la fe cristiana, de acuerdo pues lo que dice la tradición, se produjo alrededor del año 40 después de Cristo, cuando conoció a San Pablo, quien en compañía de San Bernabé predicaban por aquella época en Antioquía. Desde entonces se convirtió en su médico, secretario, confidente, y en esa condición lo acompañó en sus viajes apostólicos por Grecia. Y aunque por encargo del apóstol permaneció varios años predicando solo en algunas ciudades de ese país, volvieron a unirse para regresar a Jerusalén, en donde al parecer San Lucas estuvo con varios de los discípulos de Jesús, Santiago el Mayor, Pedro y probablemente con la Virgen María, de quien habría recibido información directa sobre los hechos más sobresalientes de su vida y de la infancia del niño Jesús. No desamparó a San Pablo en su cautiverio en Jerusalén y se unió a él en su tortuoso viaje a Roma, ciudad en la que se mantuvo a su lado durante los 2 años que padeció en la cárcel San Pablo antes de ser ejecutado en el año 67. En todo ese tiempo, y a partir de la información que recolectó entre los testigos de primera mano de la vida y muerte de Jesús, empezó San Lucas a redactar el tercer evangelio. Es el más extenso y bien escrito del Nuevo Testamento, en el que se decantó hacia la historicidad del Salvador, y por eso, en este libro, San Lucas retrata de manera magistral, pulcra, amena y con rigurosidad investigativa la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace énfasis en su misericordia, amabilidad, en su dulzura, en la compasión y ternura. Resalta su inmenso amor por los más pobres y vulnerables. Destaca la importancia que Jesús le concedía a la oración en sus momentos más difíciles. Reconoce y encomia el papel de las mujeres en la vida pública de Jesús. Es el único de los evangelistas que describe minuciosamente el papel protagónico de la Virgen María. Narra con reverencia la anunciación, la encarnación, la concepción y alumbramiento de Juan el Bautista, la visita a su prima Isabel, el Magnificat del nacimiento del niño Dios, la adoración de los reyes, de los pastores y los reyes magos, la profecía de Simeón, la circuncisión, la presentación en el templo, su desaparición a los 12 años y su encuentro entre los doctores de la ley. Mejor dicho, la mitad del Evangelio de San Lucas contiene hechos y palabras que Mateo, Marcos y Juan no incluyen en los suyos. Por ejemplo, reseña la tercera parte de todos los milagros realizados por Jesús y refiere las 3/4 partes de todas las palabras usadas por el Maestro.
En los Hechos de los Apóstoles, que de acuerdo con lo que los expertos dicen es una continuación del Evangelio, pues este texto está escrito con la misma técnica narrativa y comienza por el final del libro anterior. San Lucas es testigo directo de los acontecimientos que siguieron a la muerte, resurrección y ascensión del Maestro. Describe con largueza el nacimiento, conformación y consolidación del grupo apostólico y narra con lujo de detalles la forma como los apóstoles se fueron disgregando en función de las misiones encomendadas a cada uno, pero se centra especialmente en las figuras más relevantes de la naciente iglesia, Pedro y Pablo. Dada su cercanía con San Pablo, a quien siguió incondicionalmente hasta su muerte, narra en primera persona y se incluye como protagonista de las peripecias que le tocó vivir a su lado, y tras la ejecución del apóstol de los gentiles en el año 67, desapareció de la escena. Pero según San Ireneo, San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, San Clemente de Alejandría y Orígenes, ellos dicen que continuó su labor apostólica evangelizando en Roma, la Galia, Dalmacia, Macedonia y en Beocia, Grecia. Dice la tradición que murió a los 84 años como mártir. Por eso hoy, 18 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Lucas que a través de su Evangelio nos conduzca al Padre por los caminos de Jesús. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor,
para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento, y estamos así de esta manera, ya casi por comenzar este segundo libro de Samuel, con una introducción que estamos procurando hacer, verá toda esa primera parte del 1 al 7, que es un poco la vocación en realidad de Samuel. Comienza con la mamá, luego Dios que le concede Shammá él, decíamos Shammá, escuchar, él, Dios que escucha. Dios que escucha a los pobres, a los anahuín. Dentro de esta clasificación también encontramos a la mamá Ana y también a Elcaná, el papá de Samuel. Y luego es interesante porque los hijos de Elí y Samuel entran aquí en una relación más interesante. Entre tanto, el joven Samuel iba creciendo y siendo preciado por Yahvé y por los hombres. Oráculo contra la descendencia de Elí, un oráculo, ¿verdad? Recordemos, y hemos nosotros reflexionado, que también en este capítulo 2 se nos presenta el templo de Silo. Pero aquí, después en el capítulo 3 se nos presentará mejor todavía. Porque hay una competencia entre el santuario del norte y el santuario del sur. El santuario de Jerusalén y el santuario de Silo. Si es por orden cronológico, si es por edad, entonces el santuario de Silo tendría que ser el primero.
el que está ahí, ¿verdad? Pero ahora uno mira y dice, bueno, ahora la capital, David lo había hecho como capital de su reino a Jerusalén. Entonces tendría que tener esas maravillas, tendría que tener todo lo que se necesita, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Por ser la ciudad del rey. Y así entonces va apareciendo ahora también la temática del templo, el templo de Jerusalén. Y ya porque ya digo, ya el templo, pues el templo el más importante, que era el templo de Silo. Algo tenemos que hacer. Y es ahí donde se pide prácticamente la cabeza, se pide la cabeza de Elí, de todos sus hijos, ¿verdad? Se pide. ¿Por qué? Porque dice que él ya no está gobernando. Ese capítulo 2 nos había hablado sobre la descendencia de David. Es mejor verdaderamente, mirando así, casi cerrar los ojos y decir, porque un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice Yahvé, yo me revelé claramente a aquel y aquella que permanece en Egipto, pero sin embargo ahora ellos procuran decir, no, nosotros estamos verdaderamente aquí, nosotros estamos parados aquí en nuestra realidad. Dice, como esclavos en la casa del faraón, como esclavos en la casa del faraón. Y Israel lo escoge y lo toma, lo piensa siempre desde una de sus perspectivas también. La perspectiva de la unidad, la perspectiva de hacer un solo pueblo. Porque si era por fuerza o si era por otras situaciones, ahora Jerusalén también, o Israel, la parte del sur, se hubiese opuesto directamente a los del norte y le hubiesen bajado con todo, ya el Señor te lleva. Etcétera, etcétera. Pero sin embargo no es eso. Lo escogí de entre todas las naciones de Israel para que fuera mi sacerdote, tierra de Judá. Subiera a mi altar, quemaran el incienso y lo llevaran el efod a patillas. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy importante para nosotros desde una macro, ¿verdad? De una macro teología en donde nosotros vamos descubriendo, ya es Zain, cómo se va preparando, cuál es la situación. Y nos habla entonces también si es el oráculo contra la descendencia de Eli, de cierta manera, se está comenzando a caer el templo de Silo. Y en el capítulo 3 dice ya directamente, ¿verdad? Yahvé tuvo la visión en Orán Damasco cierto día y estaba acostado en su habitación y sus ojos habían comenzado a debilitarse. No conseguía ver, tampoco, dice, no conseguía ver nada. Es decir, sus ojos, que ya se le estaban nublando, eso nos está diciendo que ya no hay visión, que ese santuario ya no tiene razón de ser. Pero eso lo va poniendo el autor sagrado, dándonos a entender y eso lo vamos a encontrar ¿dónde? Y lo vamos a encontrar en el templo de Jerusalén. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.